Todo iba bien hasta cuando Nelson dijo la jugada de billar y la jugada de tejo. ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, quisiera que me acompañaran para que arrancáramos ya en materia al primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 62. Y venimos estudiando el primer libro de Reyes. La vez pasada, digamos que vimos una sección casi de todo el capítulo, pero nos falta terminar una parte del libro de Reyes. El libro de Reyes básicamente habla de la historia, particularmente en esta parte que hemos venido viendo, de la historia de Salomón, ¿cierto? Hemos venido viendo esto de una forma magnífica, como él construyó inicialmente el templo y cómo construyó inicialmente el palacio. Eso fue lo que vimos. Sin embargo, quiero como ir un poco más allá. Estos días estuve escuchando la historia de un predicador inglés del siglo XVI, del siglo XVII tal vez, de George Whitefield. Un inglés nació en 1714. Un inglés que cuando, digamos que él estaba joven, no había mucha diferencia entre un comportamiento de una persona promedio con la de él. Él era una persona absolutamente normal, de escasos recursos económicos, de una familia de 7 hermanos. Su papá muere cuando él tenía 2 años de edad y empieza a vivir unas circunstancias difíciles en su vida personal, con un agravante adicional. Fue una persona muy enferma durante toda su vida. Fue una persona muy enferma, escasos recursos económicos, y se empieza a levantar, digamos, como una persona con algún tipo de interés, entre comillas, cristiano. Y ese interés cristiano se resumía a ir a la iglesia los domingos. Entonces él iba a la iglesia los domingos. Y tal vez la ética en la cual nosotros a veces nos movemos creemos que se basa solamente en ir a la iglesia los domingos. Hasta que él descubre algo y es el bautismo de Jesús. Y es cómo me identifico yo con esa realidad de que el Dios se hace hombre y viene a morir por mí. Y ahorita lo decía Nelson, nosotros somos más valiosos que a veces lo que nosotros mismos entendemos para el Señor, porque costamos toda la sangre en la cruz del Calvario. Y uno, si se pone a analizar, uno podría decir de forma un poco desafiante con el Señor, bueno, yo entiendo que tenga que morir alguien para el sacrificio de otro. Yo entiendo que tenga que morir Jesús como Salvador, pero ¿por qué no muere de una forma tranquila? ¿Por qué no se acuesta y amanece muerto? Porque tiene que ser a través de un sacrificio tan, digamos que tan complejo, tan explícito, de subirse a la cruz del Calvario, de ser azotado, de entregar su sangre y de decir palabras tan contundentes y tan claras como, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a nosotros a veces nos cuesta trabajo perdonar a la esposa por cosas mucho más sencillas. Lo hablábamos ayer en parejas. Este hombre, a lo largo de su vida, finalmente fue uno de los hombres que podría hoy la historia decir que fue de los mayores y de los mejores predicadores de la historia. Y ese mejor predicador no se hace porque se haya propuesto en hablar bien delante del público o por llevar un mensaje categórico y contundente, sino porque tenía una relación íntima con el Señor. Una relación íntima con el Señor. Una relación donde él le decía, Señor, yo tengo sed de ti. Tengo sed de ti. A veces como creyentes nos acostumbramos a los mensajes que seguramente se dan en la iglesia y como que uno espera al predicador que venga y me diga algo que yo verdaderamente lo tome en mi corazón y que eso me permita dar el siguiente paso. Posiblemente usted lleva muchos años en la iglesia y ese predicador no le va a llegar. Porque la prédica es el reflejo de la relación que usted tiene con su Señor. Y quiero que eso lo tengamos en cuenta. Entonces aquí estamos viendo un reflejo de una relación de un hombre, que en este caso es Salomón, que tiene con Dios. Y el nombre puede ser Salomón, pero quítele el nombre. Todo lo que hizo Dios a través de Salomón, lo hizo Dios. Todo lo que hace Dios a través de usted, lo hace Dios. Entonces, ¿por qué no nos volvemos ese medio conductor por el cual el Espíritu de Dios actúa a través mío para llegar a otros? Porque mi vida se transforma. Y eso es lo que quiero proponerles hoy, que nuestra vida se transforme. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 62.
Entonces el rey con todo Israel ofreció sacrificios en presencia del Señor. Como sacrificio de comunión, Salomón ofreció al Señor 2 bueyes, 22,000 bueyes. La tabla del 22,000. 22,000 animales que mueren ofrecidos como holocausto y como sacrificio en el altar del Señor. Volvamos a leer, 22,000 bueyes. O sea, casi acaba con la especie, de verdad. Casi decimos, oiga, estos animales los volvieron en vía de extinción. 22,000 bueyes. ¿Por qué un hombre toma la decisión de sacrificar este número casi incontable de animales? Y 120,000 ovejas. O sea, ¿usted sabe cuántos son 120,000 ovejas? Cualquiera de nosotros que tuviera hoy una finca con 120,000 animales, yo soy rico. Yo soy rico. Venda cada animal de esos a, qué sé yo, 1,000,000 de pesos. Y ese es el patrimonio. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Nosotros estamos normalmente, nos ponemos de rodillas delante del Señor para pedirle cosas, para decirle, Señor, ayúdame, yo quiero esto, yo necesito esto, yo quiero esto, quiero lo otro. Pero la pregunta hoy se la quiero cambiar un poco. Y es, ¿y usted qué está dispuesto a dar? ¿Usted qué está dispuesto a dar? ¿Usted qué está dispuesto a sacrificar? ¿Usted qué está dispuesto a ofrecer? ¿Qué está usted dispuesto a ofrecer? Y esa es la pregunta. Se la quiero dejar ahí. ¿Usted qué está dispuesto a ofrecer para tener una relación con el Señor? ¿Usted está dispuesto a ofrecer tiempo? ¿Usted está dispuesto a ofrecer tiempo de oración? ¿Usted está dispuesto a ofrecer su voluntad? Y cuando yo hablo de la voluntad siempre me acuerdo de José. José. Y entonces todo el mundo, todos nos encontramos con la historia de José y nos acordamos de la parte bonita de la historia de José. Llegó a ser el primer ministro del pueblo más importante de la época. Eso no es lo importante. Lo importante es, estuvo 2 años en la cárcel después de haber hablado con un copero donde le dijo, usted se va a salvar. ¿Cómo sería cada día de José durante esos 2 años? Esperando y esperando y esperando. Lo único que lo mantenía a él en una relación perenne era saber que estaba con el Señor. Era lo único que lo mantenía vivo. ¿Usted qué está dispuesto a dar? Esa es mi pregunta. Y quiero invitarlo a que oremos pensando en eso. ¿Yo qué estoy dispuesto a dar para tener una buena relación con el Señor? Nuestro querido Padre Celestial, Señor, en este momento queremos darte las gracias, Señor, por este lugar donde tú nos pones, Señor. Por esta iglesia, Dios mío, Señor. Por esta reunión de hombres y mujeres que queremos amarte más. Por esta reunión de hombres y mujeres que queremos que nuestras vidas se transformen, Señor. Y a veces no somos conscientes de lo que te pedimos. Te pedimos algo, Señor, y finalmente cuando tú nos lo das, como que creemos que era algo diferente a lo que queríamos. Cuando pedimos un matrimonio, nos acordamos de que queremos, Señor, que venga con nosotros una esposa o un esposo y que esté con nosotros acompañándonos y que nos cuide y que nos ame. Pero nos olvidamos del sacrificio de cuidarlos, de amarlos, de entenderlos, de aceptarlos, de cuidarlos, de compartir con ellos y de como puercoespines juntarnos para mantenernos calientes, entendiendo que mis espinas le hacen daño, pero las de ella también me hacen daño. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra relación contigo debería de comandar nuestra vida porque somos creyentes, Señor. Yo te pido que tú nos acompañes y nos ilumines, que tú nos guíes, Señor, en este día, que sean tus palabras, como lo decía Nelson, Señor, que sean tus palabras a través de mí, en el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro querido Jesús de Nazaret. Yo lo quiero invitar a usted hoy a que usted se desafíe y usted diga, yo quiero que hayan cambios en mi vida. No se queje más, no nos quejemos más. No hay necesidad de quejarnos más por nada. No nos quejemos más. Simplemente la propuesta es que hayan cambios en nuestra vida, que hayan cambios en nuestra vida. ¿Usted cree que la situación que usted está viviendo en este momento, por difícil que sea, para el Señor es desconocida? No es desconocida. No es desconocida. Y no está fuera de su control tampoco.
pero la forma como usted actúa y como usted reacciona, sí es nuestra responsabilidad. Sí es nuestra responsabilidad. Y esa es la invitación que yo quiero que hoy tengamos en mente. Entonces vamos a utilizar esto que veníamos hablando. Salomón termina la construcción del templo. Salomón hace esta cantidad de sacrificios, ora y consagra el templo. Y hablemos un poco de esta consagración. Y en esta consagración hay tal vez 6 puntos que quiero desarrollar. Y el primer punto es, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? En mi relación con el Señor, ¿qué estoy dispuesto a sacrificar? Es una pregunta que yo le hago a usted. ¿Qué está dispuesto usted a sacrificar? El rey continúa con la consagración del templo y Salomón tal vez le da una importancia absolutamente preponderante a este momento porque está todo el pueblo reunido. Y si usted busca en la Biblia, tal vez no hay más episodios en los cuales Salomón haya logrado reunir al pueblo durante tanto tiempo que en este momento. ¿Alrededor de qué? Alrededor de llamar para que el Señor haga parte de ese templo que él construyó con sus manos. Y eso es lo más importante. ¿Qué está usted dispuesto a sacrificar? ¿Por qué hace este hombre todos estos sacrificios? ¿Por qué mata a todos estos animales? ¿Por qué toma la vida de estos animales? ¿Para qué lo hace? Y vuelvo a preguntarle, ¿qué está usted dispuesto a sacrificar? ¿Usted está dispuesto a sacrificar y a entregar lo que es fácil? ¿Lo que le sobra? ¿Lo que me queda al final del día? ¿O mis primicias verdaderas y ciertas? Y la siguiente pregunta es, ¿usted qué cree que espera a Dios que le entregue? ¿Qué cree usted que Dios espera que usted le entregue a Él? ¿Qué espera Dios que usted como hijo de Dios le entregue al Señor? Y yo le digo una de las cosas más importantes, y es que nosotros deberíamos de entregarle a Dios nuestra voluntad y nuestro corazón. Nuestra voluntad. Domine su voluntad. Trate de dominar su voluntad, a ver qué tan fácil es. Volvemos al ejemplo de José. José, un hombre joven, consentido por su papá, odiado por sus hermanos, tan odiado por sus hermanos que lo intentan matar, después deciden no matarlo, sino que lo venden y prefieren aguantar y soportar la mentira ante su papá por no tener a ese hermano fastidioso con ellos. Después este hombre llega a un sitio, es vendido como esclavo después de ser el hijo consentido de su papá en medio de 2 hermanos. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? ¿Cómo se sentiría usted? Si de la noche a la mañana usted ya no tiene el confort que tiene o el estilo de vida que tiene, sino que tiene que reducirse gradualmente hasta llegar a un punto complicado. Y no estoy hablando de riquezas económicas, simplemente del respeto. Simplemente del respeto. Y este hombre llega a trabajar en un hogar, en una casa, y estando allí vuelve a obtener algo de poder, algo de dignidad, si se quiere. Y por una mentira termina en la cárcel. Vuelve a caer. Tenía que someter su voluntad. ¿Usted qué está dispuesto a entregar? ¿Usted qué está dispuesto a entregar? Nosotros normalmente oramos y esperamos que el Señor nos responda. Oramos y esperamos que el Señor nos responda como nosotros queremos. Pero el Señor no nos responde siempre como nosotros queremos. Su voluntad. Señor, si es tu voluntad, tal cosa. Y esa oración nos cuesta, ¿no? Por lo menos a mí. Señor, si es tu voluntad, que esto me salga bien. Y Señor, pero ojalá que tu voluntad sea que sí. Ojalá que tu voluntad sea que sí salga, Señor. Ojalá que tu voluntad sea que sí salga. Y yo creo que es importante que lo tengamos presente. ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar? ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar? ¿Qué estoy dispuesto yo a entregar? Vayamos al siguiente versículo, al versículo 64. Aquel mismo día, el rey consagró la parte central del atrio, que está frente al templo del Señor, y allí presentó los holocaustos, las ofrendas de cereales, o sea, todavía vienen más ofrendas, no solamente animales, sino ahora cereales. O sea, ese señor acabó con corabastos allá ¿cierto? En ese templo. Sacrificó todos los animales y ahora una ofrenda de cereales.
y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que estaba ante el Señor era pequeño y no había espacio para todos estos sacrificios y ofrendas. ¿Qué es lo que estamos dispuestos nosotros a entregar? Puede ser que entregar un animal de esta clase sea fácil. Ahora que estamos tan amigos de los perritos, vaya usted mire a ver si pasa algo con un perro por ahí de esos bien finos y bien fifís, a ver si no se le viene la policía y la familia del perrito, porque ahora cuidamos tanto a los animales. ¿Qué está usted dispuesto a entregar? ¿Qué está usted dispuesto a entregar? Acompáñeme al libro de Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Capítulo 3, versículo 17. A ver, ¿qué nos enseña aquí Pablo en esta carta? Carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Dice así: Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí quiero que seamos conscientes en algo. O somos amigos del Señor o somos enemigos del Señor. No hay medias tintas. No hay medias tintas. O somos unos creyentes convencidos que permitimos que nuestra vida se transforme porque el Señor actúa en nuestras vidas, o no lo somos porque lo demás pues no existe. No lo somos. Y aquí se lo está diciendo Pablo a los filipenses. Y también se lo dice hoy a la iglesia, a través de un siervo pecador como yo. Su destino es la destrucción. Su Dios es el estómago. ¿Perdón? Yo no había leído esto en mi palabra. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago. Y se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Solo piensan en lo terrenal. Y Él lo muestra como algo deplorable. Íntimamente podría ser que a veces nos comportemos de esa forma. Y la invitación es, evitemos que sea así, porque somos creyentes. Entonces yo no sé, yo me eduqué en un hogar donde mi papá era bastante exigente, bastante mucho, muy exigente. Y digamos que lo que él decía es más o menos eso es lo que se espera de mis hijos. Yo le hago una pregunta. ¿Qué espera de Dios de sus hijos como usted y yo? ¿Cuál cree que debe ser nuestro comportamiento? Y la primera conclusión es que no podemos vivir como querramos. No podemos vivir como querramos. Vamos a ser más folclóricos. No podemos vivir a lo costeño, como nos venga en gana. No podemos vivir como nos venga en gana. Porque somos hijos de Dios. No podemos vivir como querramos. No podemos manejar nuestra economía como querramos. No podemos manejar nuestro matrimonio como querramos. No podemos manejar nuestros hijos y educar a nuestros hijos como querramos. Porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Volvamos a leer lo que dice Filipenses. Hermanos, sigan todos mi ejemplo y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que hemos dado. Como he dicho a menudo y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, su Dios es el estómago y se enorgullecen de lo que es vergüenza, solo piensan en lo terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Vamos para allá. Vamos para ese reino. Empecémoslo a vivir en este momento. Vamos para un reino en el cual Dios es el rey. Empecemos a vivir de una vez en nuestra vida terrenal, entendiendo que Dios es nuestro rey. Entendiendo que Dios es nuestro rey y que somos diferentes. Dios puede tomar el control de nuestras vidas en cualquier momento, pero no lo hace a la fuerza. No lo hace a la fuerza. No lo hace a la fuerza. El otro día Ovidio decía que Dios lo disciplina a uno cuando uno está más cerca de Él, ¿no? Como padre. Cuando uno está más cerca de Él. En esos días yo he dicho, Señor, como que soy bien cerquita de ti. Porque hemos pasado por momentos difíciles. Estoy muy cerquita tuyo, Señor. Bueno, ¿quién es nuestro Dios?
Vuelvo al mismo punto. ¿Qué está usted dispuesto a dar? ¿Qué está usted dispuesto a sacrificar? Porque pedimos y pedimos, pero ¿qué está usted dispuesto a dar? Sigamos a ver qué nos dice la historia del rey Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 65. Versículo 65. Dice así: y así, en presencia del Señor, Salomón y todo Israel celebraron la fiesta durante 7 días, extendiéndola luego 7 días más. 14 días de fiesta en total. 14 días de fiesta. ¿Ah? Comiendo y seguramente compartiendo. No sé lo del licor, creería que no. Creería que no. A la fiesta llegó gente de todas partes, desde Lebo Hamat hasta el río de Egipto, y se formó una gran asamblea. Al final, Salomón despidió al pueblo y ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas contentos y llenos de alegría por todo el bien que el Señor había hecho en favor de su siervo David y de su pueblo Israel. Y un poco esto debería ser lo que nos sucede a nosotros. Y es, yo debo llegar el domingo como recargado, yo debo llegar el domingo como lleno de energía otra vez, yo debo llegar el domingo como cargado porque yo aprendí algo que el Señor me quiso enseñar a través del momento que pasamos en la iglesia. Y este es el siguiente punto, y es, el Señor responde. Cuidado con lo que usted pide, porque le tengo una buena noticia, el Señor responde. Cuidado con lo que usted pide, porque le tengo una mala noticia, el Señor responde. El Señor responde. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 1 y 2. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón. Se le apareció por segunda vez. El Señor responde. El Señor responde. El Señor le va a responder a usted y me va a responder a mí. El Señor nos va a responder. Muchas veces nos va a responder porque le hacemos una súplica, por supuesto, pero muchas otras se nos va a aparecer porque nos quiere mostrar, nos quiere enseñar algo. Se nos va a aparecer. Si el Señor le responde a usted, no se asuste, el Señor le va a responder. Entonces el Señor le dijo: he escuchado tu oración y la súplica que me has hecho. Y yo quisiera que usted subrayara hoy eso que usted está leyendo en su Biblia. Y yo no sé exactamente qué vaya a pasar en su vida. Pero yo le digo una cosa, yo creo que esta frase hoy usted la puede utilizar en su vida. Y es: he escuchado tu oración y la súplica que me has hecho. He escuchado tu oración y la súplica que me has hecho. El Señor responde. El Señor le va a responder a usted. El Señor le va a responder a usted. Consagro este templo que tú has construido para que yo ponga mi nombre en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. He escuchado tu oración. He escuchado tu oración. He escuchado tu oración a un hombre, a una mujer. He escuchado tu oración a un joven. He escuchado tu oración. He escuchado tu oración. Y el Señor responde. El Señor responde. El Señor responde y el Señor le confirma su pedido, y es que esté allí en el templo del Señor. Si su oración es que el Señor esté con usted, tenga en cuenta que cada cosa que usted hace, el Señor la está vigilando y la está aceptando o la va a rechazar, porque ese no es nuestro comportamiento, porque esa no es la forma de hacer las cosas. Siempre nosotros como creyentes a veces tenemos que hacer cosas que implican un sacrificio. A veces tenemos que hacer cosas que implican un sacrificio emocional, un sacrificio físico. En la economía a veces nosotros hemos entendido en esta iglesia y me ha parecido que es de las cosas más, yo creo que más juiciosas con las cuales hemos tenido manejo, y es el tema de la economía, y es: no queremos sus finanzas.
Queremos es que usted tenga una relación con el Señor y las finanzas van a ser un reflejo de esa relación. Fácil. Si es la primera vez que usted viene, no ponga nada en la ofrenda, no la necesitamos. Queremos es la relación que usted tenga con el Señor. Muchas veces, cuando usted está haciendo la tarea, cuando usted está esforzándose con el Señor, usted se siente desanimado de pronto. Usted siente desánimo porque tal vez las cosas no se dan como usted quisiera que se dieran. Y yo le digo una cosa, cuando el Señor le responde, la voluntad o la respuesta del Señor le da sentido a todo su esfuerzo. Usted se siente desanimado por la oración, se siente desanimado porque ha venido haciendo algo, ha estado orando por alguien para que ese alguien crea en el Señor y no ha pasado nada. Cuando el Señor le responda, ese esfuerzo va a cobrar sentido en su vida. Va a cobrar sentido en su vida. Usted está viviendo un matrimonio que tiene ciertas rencillas, ciertas situaciones que hay que pulir y que cuestan y que a veces incomodan y que a veces estallan allí en lo interior. Cuando el Señor le responda, ese esfuerzo va a cobrar sentido. Todo el sentido. Va a cobrar todo el sentido. Va a cobrar todo el sentido. Tercer punto. Hablemos sobre la respuesta del Señor. La respuesta del Señor frente a nuestra solicitud tiene una condición. Tiene una condición. Vamos a ver cuál. Tiene una condición. La respuesta del Señor frente a la solicitud que le hacemos tiene una condición. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 4. El Señor le dice, en cuanto a ti, si me sigues con integridad y honestidad. Le pone una condición. En cuanto a ti, mi siervo. A él no le importa que Salomón sea el rey, es mi siervo. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y honestidad, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en lo que puedas. ¿En qué? Y me obedeces en todo. Uy, ahí se pone difícil, Señor. ¿En todo, todito? ¿En todo, todo? ¿O en casi todo? Y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis estatutos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel. Como lo prometí a tu padre David cuando le dije, nunca le faltará un descendiente en el trono de Israel. Y la conclusión aquí puede ser muy sencilla. ¿Sabe cuál es? Mire, las bendiciones futuras dependen de su conducta. Las bendiciones futuras del Señor en su vida dependen de su conducta. Las bendiciones futuras para usted en su vida dependen de su conducta. ¿Por qué? Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Porque usted es un hijo de Dios. Dios no necesitaba confirmarle a David, a Salomón, esa promesa. Él no necesitaba confirmar la promesa que le había hecho antes. Lo que sí necesitaba es que tuviera presente que debería de obedecerlo en todo. No en casi todo, en todo. Debería de obedecerlo en todo. Entonces voltéese y dígale a su hermano, al que está de lado, dígale, nos toca obedecer en todo. Por ahí vi uno que dijo, nos toca obedecer en todo. Nos toca obedecer en todo. ¿Qué más le sigue diciendo al rey? Versículos 6 y 7. Pero si ustedes, el Señor es categórico, pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y estatutos que les he dado y se apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, ¿qué va a pasar? Yo soy Dios. Yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo que he consagrado en honor a mi nombre. Entonces Israel será el objeto de burla de todos los pueblos. La moneda tiene dos caras, no tiene tres, tiene dos caras. Y el cuarto punto es justamente ese, ya se lo había dicho antes, es no podemos vivir como nos parece. No podemos vivir como nos parece. No podemos acomodarnos como nos parece. No podemos vivir como nos da la gana. No podemos vivir como nos da la gana. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y Dios bendice a sus hijos. Disciplina a sus hijos.
Entonces, cuando uno está muy cerquita, Señor, estoy bien cerquita, me estás disciplinando. Tenemos que tener presente eso, ¿cierto? Tenemos que tener presente eso. Tenemos que tener presente eso. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos del rey de ese reino para el que vamos después de que esta vida pase. Porque todos estamos condenados a lo mismo, ¿no? Todos. ¿A qué estamos condenados? Morir. Estamos condenados a morir. Estamos condenados a morir. Como estamos condenados a morir, cuando lleguemos y pasemos por ese trance de morir y lleguemos allá, vamos a decir, uy, esto que dijeron era verdad. Adquiere sentido todo lo que escuché, adquiere sentido el haber obedecido, adquiere sentido el haber entregado mi vida al Señor. Adquiere sentido. Adquiere todo el sentido. Ah, tiene sentido. Acuérdense que Dios exige que estemos sometidos a un Padre amoroso, pero poderoso. Simplemente para que lo tengamos de referencia, acompáñenme a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Para ver un poco lo que sucede cuando el Señor tiene que utilizar la disciplina. Hay muchos hombres a lo largo seguramente de sus vidas, que hemos decidido, digamos que obedecer al Señor y hacer el llamado y pararnos en alguna parte y decir, oiga, créale al Señor. Créale al Señor. El ministerio de parejas digamos que tiene unas condiciones diferentes al resto de ministerios. Porque cuando uno está en el ministerio de jóvenes, uno le dice a los jóvenes lo que deben hacer y no deben hacer, porque ya pasó por ahí, pero uno ya pasó por ahí. Pero uno en el ministerio de parejas dice algo, tiene que hacerlo en la casa porque eso también me incluye a mí. O sea, yo no lo he superado todavía. Entonces cuando uno dice, usted tiene que amar a su esposa, y uno llega a la casa y, oiga, ¿por qué me puse a decir eso? ¿Cierto? A veces como que entramos en esas mismas preguntas. Es lo que dice Jeremías capítulo 7. Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Párate a la entrada del templo del Señor y desde allí proclama este mensaje. Escuchen la palabra del Señor todos ustedes, habitantes de Judá que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Corrijan su conducta y sus acciones, y yo los dejaré vivir en este lugar. No confíen en esas palabras engañosas que repiten. Este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si realmente corrigen su conducta y sus acciones, si realmente practican la justicia los unos con los otros, si no oprimen al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, ni siguen a otros dioses para su propio mal, entonces los dejaré vivir en este lugar, en la tierra que di a sus antepasados para siempre. Pero ustedes confían en las palabras engañosas que no tienen validez alguna. A veces queremos escuchar esos mensajes en los cuales nos sentimos como superpoderosos, como que no nos exigen nada, declare no sé qué. Y es complejo, ¿no? Es complejo. En el colegio donde están mis hijos hay un niño que ha estado enfermo e hicieron un grupo de oración, oramos un día y no falta el hermano que llega, yo declaro que yo decía, yo declaro. Yo no declaro nada, yo simplemente le pido al Señor. Yo le suplico al Señor, porque es la voluntad de ¿quién? La de Él, no es la mía, es la de Él, porque Él es el Rey. Él es el Rey, no es la mía. Entonces la pregunta ¿es posible que algunos acepten la responsabilidad de llevar el mensaje de Dios? Pero, ¿y usted y yo qué estamos haciendo? Su vida íntima, ayer lo decíamos de forma, digamos, un poco paradójica, pero yo creo que tiene sentido, y es que a veces en el matrimonio nosotros dejamos salir el animal que hay dentro de nosotros, ¿cierto? A veces dejamos salir ese animal que hay dentro de nosotros en la casa y que dé vueltas por la casa delante de la esposa. Ese tigre que está buscando a ver a quién devorar. Y a veces la esposa hace lo mismo, ¿no? Deja salir esa pantera que hay dentro de ella y la deja que se pase por todas partes, mirando a ver a quién devora. Nuestra relación con el Señor es justamente el reflejo, o más bien nuestra vida debe ser el reflejo de nuestra relación con el Señor.
De lo contrario, no sé qué estamos haciendo. Y lo decíamos ayer. Aquí vinimos a escuchar cómo poner en práctica la palabra del Señor en nuestros matrimonios. Si usted viene esperando algo diferente, este no es el lugar. Mire, este no es el lugar. Yo no tengo nada diferente que decirle que lo que dice aquí. No tengo nada diferente que decirle. Ni psicología, ni psiquiatría, ni sociología, ni carreta, no. Solamente lo que dice ahí. ¿Por qué un hombre como este George Whitefield se ve confrontado con la pregunta de, ¿pero por qué se sacrificó por mí en la cruz? ¿Pero por qué se sacrificó por mí en la cruz? ¿Pero por qué por mí si yo soy pecador? ¿Pero por qué se subió a la cruz por mí? Y oraba, y clamaba, y suplicaba, y pedía. Salía horas al frío a orar, tanto que pensaron que se iba a morir. Hasta un momento cuando él dice, Señor, tengo sed de ti. Y el Señor suplió esa necesidad y lo llevó a entender lo que significaba transmitir el Evangelio a otros. Primero viviéndolo. Permita que su vida cambie. Permita que su vida se transforme. Permita que su vida sea diferente con el Señor. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo la oportunidad. Desafíese a usted mismo. Póngase de rodillas y dígale, Señor, le entrego lo que soy. Le entrego mi pecado. Le entrego mi equivocación. Le entrego mis sueños, Señor. Mis sueños temporales. Él tiene unos sueños eternos para nosotros. Esa es la invitación que yo les hago hoy. Y también la hago para mí. La hago para mí. Me enfrento a retos, a desafíos, a situaciones complejas que a veces no me espero. Y que me ha tocado, Señor, respáldame. Señor, respáldame porque no sé qué hacer. El tema del trabajo ha sido complejo. Ha sido complejo. Y la única respuesta que he encontrado es, Señor, eres tú. Sé tú, muéstrame. Yo quiero que tú estés conmigo. No me dejes solo. Yo no me aparto de ti. ¿Se han mejorado las situaciones? No, pero yo estoy más tranquilo. ¿Será que me volví medio irresponsable? Yo no sé, pero el caso es que creo que las cosas han ido cambiando. Bueno, primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 8. Y aunque ahora este templo es importante, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará, ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? ¿Qué dicen de los cristianos? ¿Qué dicen de nosotros como creyentes? Estábamos viendo con los niños una película y hay una situación en la cual hay un niño que cree en el Señor, pero su papá no cree en el Señor. Su papá le dice, no lea la Biblia. Y entonces él le dice, bueno, pero ¿y qué son los cristianos? Le dice el niño al papá. Y él le responde, son esas personas que critican cómo viven los demás, pero que sus vidas no son el ejemplo de lo que predican. ¿Ah? Eso le dice el papá a un niño, no lea la Biblia, no se vuelva cristiano. ¿Pero por qué, papá? ¿Qué son los cristianos? Y el papá le da esta respuesta. Son esas personas que critican cómo viven los demás, pero sus vidas no son un ejemplo de lo que predican. Y con esto lo que les quiero decir es que si nosotros fracasamos en nuestra relación con el Señor y en consecuencia fracasamos en nuestra vida, muchos van a ver lo que pasa en nuestras vidas. Muchos van a ver lo que pasa en nuestras vidas. Muchos van a ver lo que pasa en nuestras vidas. Versículo 9. Y responderán, ¿por qué abandonaron al Señor su Dios que sacó de Egipto a sus antepasados y se echaron en los brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron? Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. No tengo mucho más que decir. Si nosotros nos separamos del Señor, ¿qué nos va a sobrevenir? Desastre. Y más aún, a usted lo van a criticar. A usted lo van a criticar. Se lo estoy diciendo porque aquí lo dice. A usted lo van a criticar. Pero luego usted no era cristiano. Pero luego usted no iba a la iglesia. Pero usted luego no era de los hermanos. Pero
porque nos desprendemos del Señor, nos soltamos de su mano, nos desprendemos del Señor y ya nos convertimos en el motivo, en el hazmerreír de otros, que van a justificar su comportamiento. ¿Sí ve? Yo le dije que en lugar de ir a la iglesia, fuera, como decía aquí Nelson, a jugar tejo. ¿Ah? Bueno. El quinto punto es justamente ese, que nuestro fracaso en nuestra relación con Dios tiene consecuencias y será vista por testigos que no se quedarán en silencio, que no se quedarán en silencio. ¿Por qué? Porque ¿qué se espera de usted como hijo de Dios? Que tenga un comportamiento. Y si usted fracasa como hijo de Dios, los testigos no se van a quedar en silencio. No se van a quedar en silencio. Insisto mucho, esto no quiere decir que todas las cosas le van a salir bien. Quiere decir es cómo reacciona usted frente a las circunstancias. ¿Cómo reacciona usted frente a las circunstancias? ¿Cómo reacciona usted frente a las circunstancias? ¿Cómo aprende usted esas lecciones difíciles? Las lecciones intelectuales normalmente son más fáciles de aprender. Uno aprende cosas intelectuales, aprende a hablar, aprende un arte, puede aprender matemáticas, puede aprender idiomas, puede aprender muchas cosas, pero aprenda humildad. Eso es difícil. Aprenda a someter el orgullo. Aprenda a someter la lengua. Aprenda a someter la lengua. Aprenda a amar al hermano. Y dejemos de últimas, porque ya es algo importante, sobre el perdón. Aprenda a perdonar. Aprenda a perdonar. Perdonar es difícil para todos. Es difícil para todos. Y no es, y esto lo hemos dicho muchas veces, no es que me nazca o no me nazca. Es un mandato. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Bueno, sigamos. Versículo 10. Otras actividades de Salomón debe decir en su Biblia. 20 años tardó el rey Salomón en construir los dos edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real. Esto ya lo hemos escuchado, lo hemos hablado, lo hemos visto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Después de lo cual dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades de Galilea, porque Hiram lo había abastecido con todo el cedro, el ciprés y el oro que quiso. Sin embargo, cuando Hiram salió de Tiro y fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ellas. ¿Qué pasa aquí? Resulta ser que Salomón, en la construcción de estas dos edificaciones tan importantes, había buscado un socio. Y ese socio era el rey Hiram. Y le había dicho al rey Hiram, ayúdame con esto mandándome madera, mandándome piedra, mandándome recursos y yo te pagaré. ¿Sí? Eso es en términos generales lo que sucede. Y Salomón, siendo, digamos que muy amplio, muy generoso, cuando termina la obra le da 20 ciudades. Pero a Hiram no le gustan tanto estas ciudades. Dice, no, pero ¿qué son estas ciudades? ¿Qué son estas ciudades? Adelantémonos versículos 13 y 14. Hermano mío, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? Protestó Hiram, de modo que llamó a esa región Kabul, nombre que conserva hasta hoy. Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y ese es un detalle que me pareció importante, digamos, estudiarlo. Toda la Biblia es importante porque si no, no estará en la Biblia, pero ese tema de la relación con Hiram me pareció interesante porque el rey le entrega unas ciudades, al rey Hiram no le gustan, va y dice, no, pero esto, ¿qué es? Las llama Kabul. Kabul quiere decir, es Kabul o Kabut, quiere decir desagrado, como nada o inútil. Esto que usted me está dando es algo inútil. Usted me está dando basura, me está dando unos terrenos allá que no sirven para nada. Yo no lo valoro. Y aquí viene el sexto punto. Y es, frente a las circunstancias de la vida, Dios puede poner una visión diferente en nuestros ojos. Cuando se está con Dios, hay circunstancias en la vida que se nos presentan y pueden ser diferentes a nuestros ojos con la visión del Señor. Con la visión del Señor. Entonces a Hiram no le gustaron porque las vio como poca cosa. Hiram era famoso porque eran expertos en la marina,
¿sí? Ellos eran expertos en la marina, pero también eran expertos estos hombres en cortar y talar árboles. De hecho, cortaban árboles, se les mandaban por el río al rey Salomón y el rey Salomón los tomaba. Y ellos vivían, parece ser que en edificios altos o en edificaciones altas. Entonces ellos sabían lo que significaba vivir bien. Entonces cuando van y ven en estas ciudades dicen, no, pero estas ciudades realmente pues son muy pobres. Son muy pobres. Y resulta que Hiram le devuelve esas ciudades al rey Salomón. Acompáñenme al segundo libro de Crónicas, por favor, capítulo 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8. Quitémosle por un momento el nombre de Salomón y pensemos qué hace un creyente. ¿Qué hace un creyente frente a estas situaciones? Hiram le devuelve las ciudades y veamos lo que sucede acá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8, versículo 1 al 4, dice así. 20 años tardó el rey Salomón en construir el templo del Señor, ya lo habíamos escuchado, y su propio palacio, ya lo habíamos escuchado. Después de esto reconstruyó las ciudades que había entregado a Hiram y las pobló con israelitas. Luego marchó contra la ciudad de Hamat de Sobá y la conquistó. Reconstruyó Tadmor en el desierto y todos los lugares de almacenamiento que había construido en Hamat. El rey Salomón, después de que le devuelve Hiram las ciudades, las reconstruye. Y le quedan tan bien reconstruidas que manda a israelitas para allá. ¿Y quiénes eran? ¿Cuál era la imagen que tenía el rey Salomón de los israelitas? Ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero él tenía una imagen diferente del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque él sabía que el pueblo de Israel era el pueblo del Señor. Entonces él tenía una imagen diferente de los israelitas. Entonces, con esto les estoy diciendo es que no fue cualquier ciudad la que él reconstruyó para invitar a que otros israelitas fueran a vivir a esa ciudad. Y la pregunta es, bueno, ¿y sería que Hiram no podía reconstruir las ciudades? ¿Será que Hiram no tenía los recursos? ¿Será que Hiram no tenía las capacidades? ¿Será que Hiram no tenía la forma de reconstruirlos? ¿Será que no los podía hacer? Y le pido que me acompañe, vamos a leer un texto relativamente largo, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 2. Vamos a ver quién era Hiram. Vamos a ver quién era Hiram y entender qué tiene de diferencia Hiram con Salomón y ustedes mismos lo van a concluir. Miren lo que dice acá. Quiero que entendamos quién era el rey Hiram y qué capacidades tenía el rey en su pueblo. Miren lo que dice acá. Luego Salomón envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro, los tiritas. Envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David, cuando se la enviaste para que se construyera un palacio. Voy a construir un templo en honor en honor al nombre del Señor mi Dios. Lo consagraré a él para quemar incienso aromático en su presencia, colocar siempre el pan consagrado y ofrecer allí los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sacrificios de los sábados y de la luna nueva, así como los de las otras fiestas del Señor nuestro Dios. Esto se hará en Israel siempre. Voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Pero, ¿cómo edificarle un templo si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso delante de él? Envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la lana de color carmesí, escarlata y azul, y que sepa hacer grabados para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales contrató mi padre David. Envíame también del Líbano madera del cedro, de ciprés y de sándalo, pues yo sé que tus obreros son expertos en cortar estos árboles. Mis obreros trabajarán con los tuyos para prepararme mucha madera, porque el templo que voy a edificar será grande y maravilloso. A tus siervos que corten la madera les daré 20,000 coros de trigo, 20,000 coros de cebada, 20,000 batos de vino y 20,000 batos de aceite. En respuesta, Hiram, rey de Tiro, envió a Salomón la siguiente carta. El Señor te ha hecho rey de su pueblo porque te ama. Alabado sea el Señor, Dios de Israel,
que hizo el cielo y la tierra porque ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un templo para el Señor y un palacio real para sí mismo, para él mismo. Te envió pues a Hiram Abí, hombre sabio e inteligente, hijo de una mujer oriunda de Dan y de un nativo de Tiro. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, la lana color carmesí y azul, la tela de lino y la lana de color escarlata. También es experto en hacer toda clase de figuras y en realizar cualquier diseño que se le encargue. Hiram trabajará junto con tus expertos y con los de David, tu padre y mi señor. Envíanos ahora el trigo, la cebada, el aceite y el vino que tan bondadosamente me has prometido. Nosotros cortaremos del Líbano la madera que necesites y te la llevaremos por mar hasta Jope, en forma de balsas. De allí tú las llevarás a Jerusalén. ¿Quién era Hiram? Hiram era el comandante, era el jefe de un pueblo que estaba lleno de personas habilidosas para cortar la madera, diferentes tipos de madera, címbalo, sándalo, ciprés y otros tipos de madera. Eran, aparte de eso, expertos en la industria náutica o en la industria naviera. Tenía artesanos, sabían manejar la piedra y el metal. Ahí le mandó a uno, pero seguramente habían más. Y la pregunta es, bueno, ¿y por qué cuando le entregan estas ciudades, él las desecha? Porque no tenemos la visión de Dios. Porque la visión de Dios para nosotros, sus hijos, frente a las circunstancias, es diferente. Porque cuando usted se enfrenta a un problema, cuando usted se enfrenta a una situación con la visión de Dios, usted la va a ver de una forma distinta. Porque usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. ¿Usted es de los que se asusta con los problemas? Todos nos asustamos con los problemas. Todos nos asustamos con los problemas. Yo hoy tarde digo, uy, mi esposa me va a regañar. Todos nos asustamos con los problemas. Pero, ¿y si usted permite que el Señor comande su vida? ¿No será que nos va diferente? Este hombre tenía todos los recursos, este hombre tenía todas las habilidades, tenía todas las capacidades, tenía todos los recursos que necesitaba. Sin embargo, él vio esas ciudades como poca cosa, tanto que se las devolvió al rey David, al rey Salomón. Eso es lo que significa verdaderamente que Dios esté con nosotros. Que Dios esté con nosotros no quiere decir que no tengamos problemas, que no tengamos dificultades, que no nos enfermemos. Quiere decir que vemos las cosas de una vida distinta, de una forma diferente. Eso es lo que significa ser hijos de Dios. No que se cumple mi voluntad, que se cumple la voluntad de Dios a través mío. Es diferente. Eran las mismas ciudades. Eran las mismas ciudades. Eran las mismas ciudades. Era el mismo reto, era el mismo desafío, era el mismo problema, era la misma situación. Pero Hiram no lo pudo capitalizar porque él no tenía a Dios en su corazón. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 15. En cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió a trabajadores para construir el templo del Señor y su propio palacio, el terraplén, el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser. Con esto, yo creo que es importante que entendamos que cuando usted cree verdaderamente en el Señor, cuando usted y yo nos dejamos llevar por las circunstancias del Señor, cuando usted y yo sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, donde usted esté, usted va a brillar. Así esté como José en la cárcel. Usted va a brillar. Usted y yo vamos a brillar. Usted y yo vamos a brillar. Usted y yo vamos a ser diferentes. Usted y yo nos vamos a sentir diferentes. Usted y yo nos vamos a ver diferentes. Si estamos esperando un mensaje que nos transforme, yo le invito a que lea la palabra de Dios. No me escuche, lea la palabra de Dios. Si usted está pasando por situaciones difíciles en su vida, en su matrimonio, en su salud, yo lo invito a que no se sienta en la posición de Hiram. Pásese a la situación de Salomón. Someta su voluntad. Ame al Señor. Someta su vida al Señor. Y seguramente su vida va a cambiar. Seguramente su vida va a cambiar. Ya para terminar,
Vamos, primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 16. El faraón, rey de Egipto, había atacado y tomado a Gesera, sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos. Luego, como regalo de bodas, le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. La esposa de Salomón. Por eso Salomón reconstruyó las ciudades de Geser, Bet-Jorón, la de abajo, Balat y Tadmor en el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y su caballería. Y cuando quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. En el país quedaron los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, los amorreos, los hititas, fereceos, jebeos y jebuseos. Los israelitas no podían destruir esos pueblos, pero Salomón sometió a trabajos forzados a todos los que Israel no pudo destruir. Así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas, ¿qué imagen tenía Salomón de los israelitas? Pero a los israelitas, Salomón no los hizo trabajar como esclavos, sino que servían como soldados, ministros, oficiales, capitanes y comandantes de sus carros de combate y de su caballería. Salomón tenía además 550 oficiales que supervisaban a sus trabajadores en la obra. El terraplén se construyó después de que la hija del faraón se trasladó de la ciudad de David al palacio que Salomón le había construido. Salomón supo poner los cimientos. Salomón, ¿cuál fue el orden que él llevó? El primero construyó el templo del Señor. Después construyó su propia casa. Después construyó la casa para su mujer. Después construyó Miló, que es la casa del consejo. Después el muro de Jerusalén. Y después muchas otras ciudades. Esas eran las prioridades que él tenía. Primero mi relación con el Señor. Primero mi relación con el Señor. ¿Y sabe qué va a pasar en nuestras vidas cuando permitamos que la vida nuestra sea comandada por el Señor? El Señor seguramente nos va a responder. Y seguramente vamos a florecer. Seguramente aquellas cosas que nosotros queríamos que se dieran en el tiempo del Señor, seguramente se van a dar. Y para nosotros los creyentes tal vez no esperamos llenarnos de cosas materiales. Quizá lo que esperamos es que nuestros hijos crean en el Señor, que nuestra familia esté bien, que nosotros podamos dar testimonio de un Dios que nos ama, que quizá podamos mostrarle a otros el testimonio de nuestra propia vida. Y puede ser que en algún momento o en alguna ocasión tanto éxito pueda alejarnos del Señor. Y aquí viene el último punto. Incluso en los momentos de éxito debemos mantener nuestra relación y compromiso con el Señor. Salomón ya era rey. Era absolutamente rico económicamente. Los habitantes de Israel estaban absolutamente felices. Tenía buenas relaciones con las naciones cercanas. Y miren lo que sucede. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 25. 3 veces al año Salomón presentaba holocaustos y sacrificios de comunión. Incienso en su presencia. Así cumplía con las obligaciones del templo. Su relación con el Señor. No la podemos perder. El éxito no puede suplir lo que vamos a perder si perdemos nuestra relación con el Señor. No podemos trabajar esforzándonos para adquirir algo que no paga lo que vamos a perder. Y lo que el mundo ofrece no paga lo que vamos a perder si perdemos nuestra relación con el Señor. No lo paga. Finalmente, versículo 28, el rey Salomón también construyó una flota naviera en Esión-Geber. Y adivine quién era el socio. Hiram. Cerca de Eliad en Edom, a orillas del Mar Rojo. Hiram envió a algunos de sus oficiales. Eran socios. Construyeron una naviera y eran socios. Hiram envió a algunos de sus oficiales que eran marineros expertos para servir en la flota con los oficiales de Salomón. Ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con 420 talentos de oro que entregaron al rey Salomón.
¿Cuánto valen esos 400? ¿400 qué? ¿Cuánto valen esos 420 talentos de oro? A hoy valen 160 millones de dólares. 160 millones de dólares. El Señor lo bendijo por todas partes. Donde Salomón estaba y estaba la presencia de Dios, las cosas florecían. ¿A usted le gustaría que dijeran lo mismo de usted? Someta su voluntad al Señor. Someta su voluntad al Señor. Someta su voluntad al Señor. Tal vez no le van a tirar los 160 millones de dólares, o yo no sé, pero usted va a estar feliz. Someta su voluntad al Señor. Someta su voluntad al Señor. Someta su voluntad al Señor. Como José, someta su voluntad al Señor. Someta su voluntad al Señor. El Señor estuvo con José en todos los momentos de su vida, hasta que él entendió que nunca se podía desprender de él. Piense usted lo mismo y valórelo igual. Valórelo igual. Dejémonos impactar por la palabra del Señor. Experimentemos lo que significa la verdadera fe. La verdadera fe no tiene que ver con actos de misericordia, ni con sacramentos, ni con ser constantes espiritualmente. La verdadera fe tiene que ver que nuestra alma está unida con Dios por medio de Jesús. A lo que este hombre, George Whitefield, llamó el nuevo nacimiento. Tengo sed, dijo él. Tengo sed, Señor, tengo sed de ti. Y puede ser considerado como uno de los mayores predicadores de la historia. Busque la historia. George Whitefield murió solo y llevó el mensaje en Inglaterra y en Estados Unidos. En Inglaterra y Estados Unidos. Viajó 7 veces en un viaje de Londres a Nueva York. Estoy hablando del año 1714, 1730, 1740, en barco, donde se demoraban meses en llegar de un lado a otro, donde no había sistemas de comunicación, donde se orientaban por las estrellas, donde se perdían los marineros, donde se mataban en los viajes. Y este man viajó 8 veces, este hombre, para llevar el mensaje del Evangelio. Para llevar el mensaje del Evangelio. Yo lo invito a que usted lo piense. La religiosidad carece de valor. Alegrémonos en el Señor. Entreguémosle la vida al Señor. La palabra dice que el Señor no viene a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces, si usted es justo, pues debe estar feliz porque el Señor ya lo llamó. Si usted es justo, el Señor ya lo llamó y usted tiene una relación con el Señor. Y si usted es pecador, usted debe estar feliz. ¿Por qué? Porque el Señor lo está llamando para que venga a ser parte de su redil. Interésese por el Señor, como Él se ha interesado por usted. Mire la cruz del Calvario. Mire la cruz del Calvario. Mírela desocupada, ensangrentada, entendiendo que cada gota de sangre fue por su pecado, para que usted y yo disfrutemos del reino futuro. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y oremos. Que podamos verdaderamente entregar nuestra vida al Señor. George Whitefield decía, prefiero desgastarme que oxidarme. Yo lo invito a que usted, en la próxima oración de intimidad que tenga con el Señor allá de rodillas, se desnude y le diga, Señor, actúa en mi vida. Someto mi voluntad. Y tenga en cuenta lo que le está diciendo, porque el Señor le va a responder. Quisiera escuchar, Señor, que de mi vida se dijera que las cosas me salen bien porque tú estás conmigo. Yo defino el éxito, Señor, a través de lo que es exitoso para ti, que es amarte y servirte, Señor. Señor Dios Todopoderoso, yo quiero poner en este momento en tus manos, Señor, la vida de estos mis hermanos. La vida de los siervos de esta iglesia, la vida de los matrimonios de esta iglesia, la vida de los hombres de esta iglesia, la vida, Señor, de el presbiterio de esta iglesia, la vida, Señor, de las mujeres de esta iglesia, la vida de los jóvenes de esta iglesia, Señor.
Yo te quiero pedir que ellos puedan entender, Señor, que debemos someternos a ti. Debemos someternos completamente a tu amor, Señor. Debemos someternos a tu gracia. Debemos entender que el perdón de los pecados significa una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Y para saber que tú nos levantas, Señor del cielo. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos impacte fuertemente, que nos impacte, Señor, en lo profundo de nuestro corazón. Que entendamos que la felicidad es estar preparados para llegar al reino de los cielos. Para llegar al reino de los cielos donde tú nos vas a mirar a los ojos, Señor, y vas a abrir tus brazos y nos vamos a sentir felices de correr como un niño corre a los brazos de su padre. Allí donde vamos a entender, Señor, que todo el sacrificio que hicimos en nuestra vida cobra sentido. Que nos sintamos, Señor, como Noé, después de esforzarse durante 120 años y escucha que cae la primera gota de agua y entiende que tenía sentido haber confiado y haber construido esa barca, Señor, para salvar la vida suya y la de su familia. Permítanos entender que hacemos parte del plan de tu vida, Señor, de tu plan en nuestra vida. Yo te invito a mi vida, Señor. Yo te invito a la vida de cada uno de nosotros. Yo te invito para que nos transformes, para que nos ames, para que nos cuides, para que se diga de nosotros que nuestra vida es así porque tú estás con nosotros, Señor. Yo te doy las gracias por este día, Señor. Pongo en tus manos, Señor, nuestras vidas y te pido, Señor, que podamos ver que la cruz del Calvario, Señor, tiene sentido porque nosotros te amamos. Ayúdanos a comportarnos como verdaderos hijos tuyos, Dios Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias.